El Instituto Mexicano de Flebología presenta Hablando de Flebología, un podcast creado para ti que estás en el mundo de la medicina. Historias, entrevistas, análisis, debates y reflexiones sobre flebología. Todos los miércoles por Apple Podcast, Spotify y YouTube. Hola amigos, bienvenidos a un podcast más del Instituto Mexicano de Flebología. Soy el doctor Fernando Vega Rasgado y les doy la bienvenida en este día. ¿Cómo han estado? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a tener otro invitado de lujo. Hoy tendremos a mi querido y gran amigo, casi ahijado, el doctor Juan Chunga Prieto. El doctor Juan Chunga Prieto, originario de nuestro país hermano de Perú, ha sido un referente ya en la flebología latinoamericana. Hemos seguido sus pasos desde que era bastante joven, creo todavía no salía de la escuela de medicina, mi amigo Juanito, pero él se ha desarrollado mucho en el ámbito nacional de su país, como flebología, colaborando con su padre, y a nivel internacional participando en muchísimos congresos y actividades académicas. Ahora mismo participa en un curso que organiza la Sociedad Peruana de Flebología y Linfología, así que es una persona muy entusiasta y que pues yo le aprecio y le quiero mucho. Así que Juanito, bienvenido a este podcast del Instituto Mexicano de Flebología. ¿Cómo está, querido profesor Vega? Muchas gracias. Es un privilegio para mí poder estar aquí en su podcast y poder conversar con todos los amigos del Instituto Mexicano de Flebología, un instituto que tiene mucho prestigio a nivel internacional, ha formado a muchos médicos, muchos amigos de acá de Perú se han ido a formar allá. Y sí, como lo dice usted, solo para dejar clara la idea, yo que salí como médico en abril del 2012, pero en marzo estuvimos acompañándonos en el consenso latinoamericano que fue en Buenos Aires, y ese mismo año, en septiembre, mi primera ponencia internacional la hice en México gracias a mi padrino, gracias a usted, en el congreso que realizó en la Ciudad de México, así que ahí empezamos con las ponencias internacionales y el desarrollo de la flebología tanto en el Perú como a nivel internacional. Ay, Juanito, qué buenos recuerdos has evocado con estas palabras. Bueno, pues sin más vamos a comentar. Mira, en el instituto estos podcasts difunden la flebología en toda Latinoamérica. Son en habla hispana y queremos que todos nuestros amigos que hablan esta maravillosa lengua se enteren de la flebología directamente con personas que la practican día a día y que se enfrentan a los problemas diarios. El día de hoy quiero platicar contigo y con todos nuestros amigos acerca de lo que el médico joven, el médico que recién entra o egresa de la flebología, cuál es su panorama, cuáles sus perspectivas, qué debe hacer, qué no debe hacer. Así que vamos a empezar en este tema que es muy interesante para todos nuestros amigos. Así que la primera pregunta, Juanito, que yo te voy a hacer es, ¿qué consideras tú que sea más importante en el aspecto formativo para un médico que decide trabajar el área de flebología y linfología? Lo primero es saber que la flebología es una especialidad relativamente nueva, incluso en nuestros países como especialidad tal cual no está, y eso muchas veces al estudiante de medicina le puede generar hasta miedo de estudiarla, de llevarla. Estamos nosotros formados con las especialidades antiguas, ¿no? De cardiología, gastroenterología, cirugía general, y en muchos de nuestros países quienes ven el tema de venas es el cirujano de tórax y cardiovascular, como es en mi país. Entonces, uno a veces escucha de flebología por internet o por maestros como usted, y por ahí no está tan informado de que existe esto en algunos países como especialidad y que se puede llevar sin ningún problema. Entonces, la flebología es una especialidad relativamente nueva que actualmente y siempre ha permanecido en constante evolución. Incluso la Unión Internacional de Flebología actualmente está buscando de que se haga esto como especialidad en varios países. En Latinoamérica, como especialidad, se encuentra en Argentina, en Paraguay, y por ejemplo, en México, como ustedes, el Instituto Mexicano de Flebología ha crecido bastante la especialidad y ha formado muchos médicos. Entonces, lo primero es eso, de que si uno se va a dedicar a la flebología, se debe dedicar
de lleno, como cualquier otra especialidad, porque son muchos los pacientes que vamos a ver y es una especialidad muy rica. Y lo otro es saber qué es la flebología, ¿no? ¿Qué es lo que va a estudiar la flebología, ¿no? En un inicio, la flebología se encargaba del estudio y tratamiento de las enfermedades del sistema venoso superficial, lo que era sobre todo las varices. Pero ya en las últimas décadas se ha venido englobando todo el espectro de patologías del sistema venoso, viendo tema de trombosis, tema de malformaciones, colocación de stents, temas ya más pélvicos, todo lo que es venas en el cuerpo, ya lo está englobando la fibroología. Y este estudio también va de la mano de la linfología, porque no debemos olvidar el sistema linfático que está muy a la mano con este sistema venoso. Muy bien, Juanito. Claro, lo más importante es que el médico sepa a qué se está metiendo, ¿verdad? Pero qué bueno que tú les puedes decir que es un área tan grande, tan vasta, tan interesante, que aún todavía no siendo reconocida como especialidad, se requieren muchos médicos que tengan estos conocimientos, ya que los pacientes que lo sufren, úlceras, trombos, varices muy abultadas y cosas así, pues son demasiados. Y entonces, pues se requiere más médicos formados en estas áreas, también en linfología, por supuesto, para que los puedan atender. ¿Verdad? Qué bueno. Juanito, otra pregunta, ya intentando más. Tú has atendido, y no miento si digo miles de pacientes, porque tú has empezado hace años y tienes un gran número de pacientes en tu práctica clínica junto con tu padre, has visto miles de pacientes. Platícanos cómo es el tipo de paciente que tú ves en tus unidades médicas, porque la flebología a veces se divide, ¿no? En los que los ven en los grandes hospitales y otros médicos que como tú, como yo y muchos otros, trabajamos en la línea de batalla de primer impacto. Platícanos tu experiencia con los pacientes que ustedes ven, qué tipo de pacientes, cómo son, cómo enfrentan su economía, cómo enfrentan su enfermedad. Bien, primero, bueno, nosotros trabajamos en Glomac Medic, que es un centro que formó mi padre hace 35 años, y lo que principalmente hemos visto por la experiencia acá es que en nuestro sistema de salud en Perú solo se ofrece la cirugía, la safenectomía, más claro, no se le ofrece otra cosa al paciente. Entonces, y no quedan bien en realidad, no hay muy buenos resultados, y aparte de que la enfermedad es crónica, entonces siempre vuelve a aparecer la enfermedad. Entonces, recibimos en un primer momento pacientes que ya han sido operados o que en el sistema de salud han recibido por muchos años medicación y su enfermedad ha sido agravando, agravando, agravando. Eso es el principal porcentaje que recibimos. Actualmente, recién hace un par de años, digamos, ya es un poco más los pacientes que vienen de primera mano, que vienen directamente a buscarnos a nosotros. Porque, claro, obviamente la mayoría primero va a los hospitales a ver qué son sus varices o por qué le molestan las piernas, porque a veces ni saben que son varices. Pero entonces, algo que mucho recibimos nosotros son pacientes con una enfermedad ya crónica avanzada, que la han tenido por muchos años y que ya han recibido algún tratamiento previo. Entonces, cuando ya viene el paciente a nosotros, viene que ha gastado mucho, que por ahí su economía no es la mejor en realidad, y esto también es algo que he venido viendo últimamente. La enfermedad varicosa afecta en los casos más graves a los pacientes de niveles económicos más bajos también, porque por ahí la dejan avanzar. Y algo importante acá es ver que las varices, como no es una enfermedad, digamos, una emergencia, a menos de que sangren, no es una emergencia, por ahí el paciente la deja avanzar, la deja avanzar, la deja avanzar, la pierna se empezó a poner oscura, se empezó a poner negra, la dejan avanzar, 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 y ya vienen en estadios muy avanzados de la enfermedad. Es por eso de que esos son los tipos de pacientes que nos llegan en la clasificación SEAP de flebología, en estadios de 3 en adelante, ya con edema, cambios en la piel o con úlcera varicosa. Entonces, incluso en las campañas que nosotros realizamos en el interior del país, nos vamos a provincias por el norte, por la sierra, por el sur, y también nos llegan estos casos de varices muy abultadas, muy gruesas. En nuestra experiencia en Global Medic, solo un 2% como máximo recibimos de casos de estética. La gran mayoría, el 98%, son grados avanzados de la enfermedad. Tenemos en nuestra experiencia cerca de un 20-30% de pacientes con úlcera venosa, con úlcera varicosa, y ese es el tipo de paciente que recibimos, que tenemos que atender, y es por eso
de que nosotros vamos directamente a realizarle el tratamiento al paciente de su enfermedad, a eliminar las varices, en ese caso, que es lo que más vemos, porque ya han recibido, como le mencionaba, tantos tratamientos, tantas cosas que no le han dado solución, y pues nosotros tenemos que darle solución para que pues no sigan saltando de médico en médico y recibiendo pues un mal tratamiento. Así es, Juanito. Y en cuanto a la economía de tus pacientes, te lo pregunto porque tú sabes que en América Latina tenemos pues condiciones muy diferentes a las europeas, digamos, a las de Estados Unidos, Canadá, y nuestros pacientes generalmente pues no tienen seguro de gastos médicos para poder acudir a un hospital donde les hagan una tomografía, un láser, un radiofrecuencia, cosas así, que son lo moderno en la flebotología. ¿Cómo está la economía de tus pacientes respecto al problema de la flebología y la solución que ustedes ofrecen ahí en Perú? ¿Cómo lo ves este asunto? Ok, bueno, como le mencioné, el mayor número de pacientes que recibimos son de estratos sociales medios a bajos, porque digamos como que, no sé, aquí sí, no sé si es por el estilo de vida, por la calidad de vida, pero son los que llegan, los que han hecho que la enfermedad avance mucho más. Por ahí los niveles más altos de enfermedad lo tratan desde que ya se ven por ahí alguna varice más gruesa o una varice pequeña, entonces por ahí lo tratan más a tiempo la enfermedad, por eso son los menos, en realidad le hacemos un tratamiento más rápido y se puede solucionar más rápido su problema y se protegen más. En cambio, las personas que por ahí no pueden acudir al médico, tienen que seguir trabajando, buscándose el día a día, que es lo que ocurre en muchos de nuestros países en Latinoamérica, dejan avanzar la enfermedad y son los que ya llegan en estas últimas instancias al consultorio. Entonces son pacientes de estratos económicos medios a bajos. Ahora, pensando en eso es que justamente debemos que ofrecerle un tratamiento que sea eficiente en realidad, una solución desde un inicio de sus problemas y que no les genere muchos gastos y, sobre todo, que les permita seguir trabajando, que les permita seguir con su estilo de vida. Yo tuve, cuando recién inicié, justamente un caso que me guió bastante en un inicio, fue una paciente que era vendedora de caramelos en los buses, en los micros, en el metro, como le dicen ustedes. Ella subía al metro, vendía caramelos y vino a mí con una úlcera varicosa. Y esta paciente me decía, doctor, veo con mi úlcera porque, o sea, yo tengo que vender caramelos, estoy parada en las esquinas, pero no puedo, o sea, estoy con mi úlcera, me duele mucho, estoy sentada, llevo un banquito y nada. Y empezamos el tratamiento, iba cerrando su úlcera y un día, más o menos a la tercera semana de tratamiento, la paciente llega muy contenta y me dice, doctor, mis amigos, los otros ambulantes del micro se han sorprendido porque un micro que ya se iba, un bus que ya se iba, pude subir corriendo de la escalera y para vender mis caramelos adentro, de lo que yo no me podía mover. Entonces, eso es lo que nos debe marcar a nosotros para realizar un tratamiento en estos pacientes, que le calme sus molestias y que pueda el paciente seguir con su trabajo y sus actividades normales. O la segunda parte de la pregunta, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Una vez hecho el diagnóstico correcto de la enfermedad varicosa, de los puntos de reflujo y visto bien qué es lo que tiene el paciente y cuál es su problema, que esto lo hacemos nosotros con un examen clínico, una buena historia clínica que hemos hecho aquí nosotros en Global Medic y luego el examen físico que realizamos en el cual nos hemos entrenado muchísimo para hacer este examen físico, ya que con eso nos evitamos gastos extras del paciente. Una vez hecho el correcto diagnóstico y examen del paciente, lo que hacemos es hacer un tratamiento con escleroterapia. Es principalmente lo que hacemos. La escleroterapia nos permite, perdón, o la ablación química endovenosa nos permite realizar un tratamiento de los troncos principales, de los reflujos principales o de las perforantes principales del paciente que está causando su enfermedad y sus molestias en un tiempo mínimo, lo hacemos rápido y los costos en realidad son muy económicos. Los costos dependen de cada país, pero en realidad son costos muy económicos ya que el gasto que implica el tratamiento no es mucho en realidad. Por ahí el paciente va a gastar principalmente en el medicamento, pero de ahí los gastos no son muchos. Es por eso de que se puede ofrecer ese tratamiento a distintos estratos económicos sin ningún problema. Por eso cuando por ahí vienen los pacientes que nunca faltan y doctor, pero por ahí algún descuento o algo, yo le digo, bueno, mi paciente que vende caramelos me pudo pagar el tratamiento. Yo creo que usted puede hacerlo sin ningún problema
porque los costos que tenemos son muy económicos en realidad. Así es, Juanito. Y mira, estoy muy feliz de lo que acabas de decir porque son el mismo tipo de pacientes que vemos en México. Por supuesto, tenemos un grupo, ¿verdad?, que se atiende en hospitales, que tienen todo esto, pero la mayoría es nuestra gente del diario, la que atiende el puesto, el que va a trabajar a un restaurante, el que trabaja en la fábrica, el que trabaja en una oficina de gobierno, y que desafortunadamente en los sistemas de salud, pues los médicos que lo atienden les dan alguna pastillita y listo, es todo el tratamiento, hasta que ya está muy mal y los mandan a operar. Precisamente esta es la otra pregunta, porque nuestros amigos luego piensan que en esta época de tanta tecnología, de tanta cosa que estamos viendo cada día, salen más cosas en la televisión y ahora en el encierro más, piensan que la flebología es un área donde se requiere mucho equipo y se requieren muchas cosas para trabajar. Es cierto que ahora necesitamos algo como quizá un transiluminador, pero platícame en tu práctica médica cotidiana, ya lo acabas de decir, pero me gustaría que lo enfatizaras más. ¿Qué herramienta es la que es más útil? Y digamos, a todos los pacientes o a la gran mayoría de los pacientes, ¿qué tanta tecnología necesitas para atenderlos o cómo le haces para atender tantos pacientes al menor costo, con mayor eficiencia y mayor rapidez? Bien, doctor. Acá le cuento primero la experiencia personal que tuve. Yo desde estudiante del colegio iba al consultorio a ver a mi padre y yo lo veía a él atender al paciente en su camilla, él con su carrito, en el carrito tenía el medicamento, las jeringas, las agujas, algodón, alcohol y con eso estaba. Y yo decía, pero que nada más y esto es, y bueno, lo veía sencillo, ¿no? Luego cuando ya empecé como médico a viajar a los congresos, cuando estuvimos en el congreso en el 2013 en el Mundial en Boston, por ejemplo, y yo veía pues, la gran aparatología que vendía, incluso sin ir muy lejos, yendo a cursos en Brasil, donde los médicos pues tienen un tremendo salón de atención con rayos láser, con ecógrafos de distintos tamaños. Entonces yo veía, o sea, que, ¿por qué ellos tienen eso y nosotros no lo necesitábamos? Porque yo veía que mi padre no lo necesitaba. Y ya yendo a estos cursos y aprendiendo, el resultado en el paciente era el mismo. La eficiencia del tratamiento era la misma. Simplemente de que hay países en los que por ahí las normas o las leyes o incluso el mismo marketing los obligan a tener, digamos, unos centros de atención muy fastuosos porque eso pues indica en algunos casos mayor prestigio. Pero para lo que es el resultado del tratamiento del paciente, pues yo vi y he hecho la prueba porque, o sea, he ido a estos lugares, hemos hecho tratamiento con estos aparatos. Incluso el curso de ecografía que yo llevé fue el curso del Colegio Americano de Flebología, porque yo dije, bueno, allá venden los aparatos, pues allá me lo enseñarán mejor. Y cuando yo fui con mis dudas, pues incluso en una pregunta que yo les hice, le dije, para el tratamiento de este tipo de pacientes que tengo yo, o sea, ¿cómo hago? Me dijeron ellos mismos, pues mejor cómprate un transiluminador, te va a ayudar más, como lo menciona usted. Y eso fue lo que hice, el transiluminador que usted mismo me brindó. Entonces, cuando vamos a lo que es la eficiencia en el tratamiento del paciente, ¿cómo hacemos en este caso de pacientes? Lo principal acá es entrenarse bien. Usted lo ha dicho y acá lo tenemos en consultorio. O sea, después de ver miles de pacientes y diagnosticarlos a miles de pacientes, pues uno ya sabe cuando ya ve al paciente que le llega diariamente, ya sabe cómo va a ser su esquema de tratamiento. Al haber examinado toda la pierna, ya puedes ver todo el esquema de tratamiento que tienes que hacer en el paciente y cómo va a ser el resultado del tratamiento en este paciente. Ya con los años ya sabes qué pierna va a ser más difícil, qué pierna va a ser más sencilla, qué úlcera te puede cerrar en 15 días, en un mes, y qué úlcera te va a demorar 3 meses, qué pierna tiene más riesgo de quedarse manchada luego de realizar una esclerosis, qué pierna va a borrar sin problemas, qué pierna te puede hacer una escara, una necrosis de piel al hacer una escleroterapia, qué pierna no, qué varice te va a responder a un porcentaje alto de esclerosante, un 4%, qué varice te va a responder a un 1%. Entonces, lo que vale aquí es el entrenamiento, el ver al paciente. Mientras no estemos completamente entrenados en esto, sí vamos a requerir por ahí algunos aparatos que nos van a ayudar, como la ecografía, por ejemplo, que lo usan para hacer un diagnóstico. Pero nosotros nos hemos entrenado muy bien en lo que es el examen clínico del paciente. Hacemos la ecografía en pacientes que lo requieran, pero en realidad son muy pocos.
Lo que sí yo uso personalmente es el transiluminador, sobre todo en el diagnóstico del paciente, porque no solo sirve para el tratamiento, sino también para enseñarle al paciente qué es lo que tiene, qué es lo que en realidad. Y el paciente se ve toda la telaraña que tiene en la pierna, que se ve muy bien con el transiluminador. Y por ahí el paciente dice, ah, ok, ya me doy cuenta de lo que tengo. No sabía, doctor, que por eso eran mis varices en realidad. O solo venía por esta arañita que tengo en el tobillo y en realidad le mostramos todo lo que tiene y se sorprende el paciente. Entonces, para poder hacer un tratamiento de manera, digamos, lo que hacíamos nosotros antes de esta pandemia, campañas en el sur, campañas en el norte, donde veíamos por turnos 50 pacientes sin ningún problema, a veces mi padre solo, a veces junto conmigo, lo hacíamos en ciudades como Arequipa, como Piura, y yo también hacía en Trujillo. Entonces, citábamos a los pacientes y si hacíamos una el paciente ya llenado la clínica en la sala de espera, veíamos la historia clínica, los puntos importantes y hacíamos una evaluación rápida. El paciente llegaba en short o en falda, lo poníamos de pie al paciente, palpábamos los puntos que ya conocemos, veíamos las varices que ya sabíamos que podían aparecer, los puntos, la anatomía, principalmente la anatomía, conocer la anatomía, de dónde pueden aparecer las varices, dónde pueden aparecer las perforantes más importantes. Hecho este diagnóstico, hecho este examen, ya pasábamos al tratamiento con escleroterapia, que lo hacíamos como lo enseñan ustedes allá. Se podía hacer un tratamiento de un buen porcentaje de varices eliminadas por cita. Lo hacíamos con distintas citas a cada 15 días o mensual en las que eran campañas en provincias. Y así lo avanzábamos, pero el paciente ya tenía un buen resultado desde un inicio y también lo íbamos controlando poco a poco al paciente. Muy bien, Juanito, mira qué interesante esto que nos platicas, porque pues más o menos es lo que hacemos aquí, pero la lección que estás dando a nuestros amigos es importante. No podemos avanzar hasta que no acumulemos esa experiencia, y esa experiencia solo se obtiene viendo pacientes, y muchos pacientes, y muchos pacientes. Y tú has tocado el aspecto social de la flebología, que muchos médicos, no digo que no lo hagan, pero lo han dejado mucho, sobre todo en grandes sociedades lo han dejado a un lado, el aspecto social, ¿no? Entonces, lo que tú haces es muy interesante porque trabajas estas campañas, han trabajado toda la vida, estas campañas donde atienden muchas personas. En México también ya el Colegio de Médicos Cirujanos J. Ramón Torney está haciendo campañas y muchos de nuestros colegas están haciendo campañas en sus ciudades para atender un gran número de pacientes, a veces sin cobrarle o a muy bajo costo, pero además de que es esto ayudar a la población, pues también nuestros médicos adquieren una gran experiencia viendo tantos y tantos pacientes. Y como lo acabas de decir, la base del tratamiento sigue siendo la clínica del diagnóstico sigue siendo la clínica y la base del tratamiento en flebología, la ablación química endovenosa o escleroterapia. Y la mayor parte de nuestros pacientes con esto es con lo que quedan bastante bien, sea cual sea el principal o la causa de sus venas. Todos sabemos que hoy en día el ecógrafo es básico y te lo dicen todos los congresos. Yo recuerdo que mis primeros congresos, lo primero que me preguntaban antes de mi nombre era saber si hacía láser o no hacía láser. Me preguntaban, ¿haces láser? Y si tenías láser, podían platicar contigo. Si no, no podían platicar contigo. Pero bueno, esas son las anécdotas que hemos vivido en tantos congresos, Juanito. Por último, un consejo a nuestros amigos, a nuestros médicos jóvenes, platícanos de la importancia de participar en los eventos académicos mundiales. Sabemos que para todos representa un reto salir de nuestro país a otro país para participar, pero platícame tu experiencia de médico que empezó salido de la escuela. Con sugerencia, ¿qué nos puedes decir acerca de participar en congresos internacionales a nuestros médicos recién egresados? La, el hecho de ir al extranjero y de por ahí conocer y escuchar a los ponentes que han escrito los libros, que han escrito los artículos, las guías clínicas, eso, lo que en realidad nos hace, lo que hizo conmigo fue respaldar lo que yo aprendí junto con mi padre, junto con mis maestros, como ustedes, y fue eso, fue respaldar eso. Una de las cosas que yo hice primero cuando empecé como médico fue, dije, quiero poner en duda todo lo que mi padre hace. Voy a ir al extranjero a aprender. Y estuvimos con el profesor Bayer en Alemania, estuvimos en los congresos del extranjero, estuvimos con el Colegio Americano de Filología y ver
que lo que nosotros hacíamos acá en Perú, en nuestro consultorio, es muy parecido, casi igual, y a veces hasta con mejores resultados que lo que hacen en lo que se conoce como el primer mundo, pues respaldaba mucho y nos daba esa confianza para poder atender mucho mejor a nuestros pacientes. Eso es lo primero, que ya uno venía sin temor y con más confianza para realizar el tratamiento en nuestros pacientes. Y en segundo lugar, y eso también por ahí no lo podemos negar, nos da algunos tips, algunos consejos para mejorar lo que hacemos, para mejorar nuestra práctica. Por poner el ejemplo que hemos conversado, aquí mi padre jamás me enseñó a utilizar el transiluminador, pero lo aprendí con ustedes allá en México. Y lo otro también, que en el extranjero, digamos, en el grupo grande, como los Flebofriends, la amistad flebológica, nosotros en nuestro grupo latinoamericano lo conocemos como la familia flebológica, y es que al ser una especialidad relativamente nueva, la familia todavía no es muy grande y todos nos conocemos, todos nos apoyamos, trabajamos en conjunto. Los consensos se hicieron entre expertos del mundo, pero que de ahí han resultado ser grandes amigos. Eh, Nosotros hemos tenido la suerte de tenerlo usted aquí en Perú muchas veces, apoyando a nuestros congresos y a los médicos que recién se estaban formando. Y eso ha ayudado a que crezca la flebología. Y también médicos de Europa, médicos de Asia han venido a nuestros congresos. Entonces, eso nos ha ayudado a crecer la flebología en nuestros países y también de manera personal a crecer nosotros como médicos dentro del área de la flebología y saber la importancia que tiene la flebología, ya que esto es algo que se maneja a nivel internacional, es una especialidad muy reconocida a nivel internacional y el ir a estos congresos da ese respaldo y esas ganas de seguir creciendo y seguir trabajando en esta área. Muy bien, Juanito. Entonces, en resumen, ¿sí les recomiendas a nuestros amigos que asistan? Sabemos que es difícil, o ¿cómo tú qué opinas? ¿Pueden estar aislados del mundo o sí les recomiendas que asistan a estos congresos aunque tengan que hacer un esfuerzo económico? Yo creo que sí, sí, o sea, la idea es que tienen que ir programarse, es muy difícil, obviamente es un gasto también viajar a los congresos, no todos tienen un respaldo de un laboratorio, yo personalmente me pago mis propios viajes y mis congresos. Hay muchos congresos en el año, tratar de programarse bien, por ejemplo, el congreso primero, el congreso de cada país que tiene, ¿no? Ustedes tienen un congreso muy importante en México que cada vez es más grande y cada vez tiene mayor importancia. Entonces está este congreso, los cursos de cada país, como el diplomado que tienen ustedes, que es de muchísimos años. Y por ahí, por ejemplo, en Latinoamérica, tenemos el Congreso Panamericano, el Congreso de la Sociedad Argentina también es muy bueno. Y la UIP tiene congresos muy importantes. Por ahí entrar a la página de la UIP, la página web de la UIP, de la Unión Internacional de Filología, la cual va a dar pie a muchos congresos. El próximo año tendremos el Congreso Mundial que se hace en Estambul. Entonces, por ahí, para nosotros de Latinoamérica es largo, el viaje hasta allá es difícil, pero programarse, digamos, a ir a ese congreso en el año nos va a apoyar bastante y nos va a abrir muchas ideas y mucho de lo que nosotros realizamos en nuestros países. Así que prográmense y prepárense. Va a ser, no es un gasto, es una inversión. Muy bien, Juanito. Oye, pues qué interesante. Para mí es muy importante porque nuestros amigos de México que te conocen, la mayoría te conocen, quizá algunos cuantos no, pero saben tú el entusiasmo que tienes, cómo has participado, cómo has ido labrando una carrera muy internacional en la flebología y que pues esto te ha permitido reafirmar tus bases, reafirmar tus conocimientos, conocer lo que hay en otros países, sí, por supuesto, pero hacer lo que tu población, la que atiendes, te demanda, más allá de lo que la tecnología quiere a veces imponernos, ¿verdad, Juanito? Pues algún comentario final que quieras hacer para Sí. nuestros amigos que están interesados en flebología en habla hispana. Bueno, la flebología en realidad es una especialidad muy bonita. Yo también les cuento algo muy personal. Yo me decidí a dedicarme a la flebología a pesar de que mi padre tenía años en esto. En mi último año de carrera, en lo que nosotros acá llamamos el internado, en las últimas rotaciones. ¿Por qué? Porque yendo al hospital y viviendo los resultados en el hospital, yo veía que los pacientes de mi padre tenían muy buenos resultados y la respuesta a su tratamiento era muy rápida. Entonces el paciente que en una cita, en la primera cita llegaba con muchas dolencias, a la siguiente cita llegaba diciéndole, doctor, gracias a usted he podido dormir, he podido caminar, me ha calmado el dolor, ya puedo vivir tranquilo. Eso a mí me motivó mucho, porque como médico lo que buscamos es el beneficio de nuestros pacientes, y eso lo van a obtener mucho en la flebología.
el paciente va a estar muy agradecido, ya que son pacientes que muchas veces están abandonados. Entonces la flebología es muy bonita, es muy amplia. Dedíquense, como le decimos, de pies a cabeza, pónganse la camiseta de la flebología, porque la van a aprender muy bien y van a tener mucha satisfacción como médicos con sus pacientes. Juanito, te agradezco mucho esta participación el día de hoy con nuestros amigos que escuchan estos podcasts del Instituto Mexicano de Flebología. Gracias por tu participación y pues no me resta más que despedirme recordándoles, soy el doctor Fernando Vega Rasgado en estos podcasts del Instituto Mexicano de Flebología y pues queridos amigos, hasta pronto y que sean felices. Hablando de Flebología Podcast. Todos los miércoles por Apple Podcast, Spotify y YouTube. Presentó el Instituto Mexicano de Flebología.